Los problemas sentimos que se nos vuelven largos sin fin, pero después nos damos cuenta que Dios siempre tiene, hermanos, la respuesta. Dios siempre tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. Todo es tener fe y paciencia. Hace poco lo estudiamos. Fe, paciencia, saber esperar. Y que Dios siempre interviene. Él es nuestro refugio. Así que vamos a orar para que sea Dios el que nos bendiga a todos y siempre nos guíe por esta senda que muchas veces por ignorarla, hermanos, no hayamos qué hacer. En la oración vamos a orar por una hermana que está hospitalizada, está muy grave. Vamos a orar por ella para que sea el médico, el especialista, el que llegue allí y opere. Amén. Así que levantamos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición, una vez más de poder estar delante de tu presencia. Gracias por tu misericordia y porque ahora tenemos la confianza en el nombre de Jesús de acercarnos a ti y poner, Señor, nuestras dolencias, nuestras aflicciones, nuestras necesidades delante de ti. Padre, te pedimos por esta hermana que está hospitalizada, muy grave. Ahí donde está, sé tú el que opere, sé tú el que restaure la salud. Así también como los que están enfermos, Señor, glorifícate y sánalo, Señor. Provee al necesitado, da victoria al que está luchando. En el nombre de Jesús, Señor, ahora manifiéstate a través de tu palabra. Guíanos de tal manera, Señor, que podamos conocer el camino, que podamos, Señor, siempre hacerle frente a la adversidad y donde tu nombre sea glorificado a través de nuestra fe y nuestra paciencia, Señor. Ayúdanos a todos y aún envía salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Capítulo 11, verso 13. Dice la palabra del Señor: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Este capítulo 11, hermano, nos narra cómo Roboam quiso volver a
a conquistar las tribus que se habían apartado de su reino a causa de su soberbia. Pero lo quiso hacer, hermanos, implantando una guerra contra ellos, en la cual pues Dios envió a su profeta de que no subiera esa guerra contra sus hermanos, y desistió pues, hermanos, de hacer esta confrontación. Ya del verso 5 en adelante se habla, hermanos, por decirlo así, de consolidar, fortalecer su reino, pero a la vez también traer la prosperidad a la nación del sur, como comenzó a ser conocido el reino de Judá. Amén. Ahora, hermano, esto es extraño, ¿verdad? Que haya venido un reino, o haya aparecido un reino estable y próspero en el reino de Roboam, cuando Roboam, hermanos, había endurecido su corazón contra Dios, contra el consejo de Dios, hermanos, y que desechó a última hora precisamente, hermanos, el consejo de nuestro Dios. Sin embargo, la Escritura dice que la nación fue próspera y que Roboam consiguió, hermanos, fortalecer, consolidar su reino. Del verso 5 en adelante habla que puso guarniciones, fortalezas, guarniciones, hermanos, para poder proteger su reino, proteger la ciudad santa, que era precisamente Jerusalén. Pero además de eso, pues trajo esa prosperidad, hermanos, al reino de Judá en Jerusalén. Digo extraño porque sabemos que Dios nos respalda, hermanos, a los que andan con soberbia, a los que cometen maldades. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que pareciera ser, hermanos, que o la Biblia se contradice o no entendemos realmente qué fue lo que pasó para que este hombre, en medio de su soberbia y de imponer, hermanos, cargas, hermanos, a su pueblo dentro de su reino, pudiese lograr, hermanos, salir adelante. Sin embargo, el pasaje que hemos leído nos muestra un detalle muy importante, de la cual diríamos, hermanos, la forma o los resultados cuando se busca a Dios de corazón. Esa es la clave, y esa fue la clave para que, hermanos, el reinado de Roboam pudiese gozar no solamente, hermanos, de fortalecer su reino, consolidarlo, sino también que viniese a ser su reino de una forma próspera. Pero no fue él el que buscó a Jehová de corazón, sino que habla de los líderes religiosos. De eso habla. Porque ¿cómo es posible que este rey se pudo consolidar, fortalecer su reino y prosperar la nación? ¿Verdad? Pareciera ser que aparentemente su soberbia, la imposición de esas cargas económicas al pueblo, pareciera ser que le funcionó. Sin embargo, hermanos, todo lo contrario. Lo que él hizo fue alargar su pena. Lo que hizo fue alargar el tiempo, hermano, en que Dios traería juicio precisamente sobre su reino, ¿verdad? Pero que fue gracias, hermanos, voy a decirlo de esta manera, a la orden sacerdotal. Esa orden sacerdotal, hermanos, que todavía mantenían, hermanos, la disposición de sus corazones de honrar a Dios desde los tiempos del rey David y del rey Salomón. Y que esos fueron los resultados para que Dios detuviera, hermanos, precisamente ese juicio
hermano, o la destrucción para ese reino, hermanos, de Judá. Sabemos que Dios siempre dejaba, como él decía, lámpara de David, es decir, dejaba siempre, hermanos, que Judá tuviese su reino por amor que él tenía y por las promesas que le había hecho al rey David. David viene a ser siempre un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que a él se le prometió ese reino eterno. Reino eterno, hermanos, que se va a lograr y que se va a establecer a través del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Amén. Y que ahí se cumplirá la promesa, hermanos, de Dios a la casa de David y al pueblo de Judá. Amén. Entonces, hermanos, este es el panorama, pues, que se nos presenta aquí en lo que hemos leído del verso 5 hasta el 23. Así que vamos a entrar a los detalles. Del verso 5 al 12, pues dice que fortificó su reino alrededor, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Judá, el territorio de Benjamín, los aseguró con fortalezas, con tropas, hermanos, de tal manera que en el verso 11 dice, reforzó también las fronteras o las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanza. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos, ¿verdad? Eso es lo que, así comienza el relato de cómo este rey pudo, hermanos, realmente establecerse, consolidarse. Pero como le digo, hermanos, que aparentemente su soberbia estaba dando resultados de lo que él esperaba precisamente, hermanos, de tener un reino próspero, bendecido, y que él, hermano, pudiera llenarse la boca y su corazón de decir que sin Dios, hermano, él pudo precisamente realizar las cosas. Pero es algo, hermano, en la cual pensar de esa manera es errado. A él no es que le estaba funcionando, sino que fue gracias, en primer lugar, del dicho de Jehová, que por amor a David, hermanos, estaba manteniendo, hermanos, el reino de Judá. Y en segundo lugar, por estos líderes religiosos de la orden sacerdotal, hermanos, que todavía buscaban de corazón a Dios. Esa es la clave, queridos hermanos. Esa es la clave. Jamás con soberbia, con imposición o de pretender forzar las cosas a Dios a nuestra manera, a nuestro capricho, jamás, hermanos, se va a poder lograr precisamente de fortalecerse, consolidarse y de encontrar precisamente la dicha, ¿verdad? Al principio, como todo, pueden tener algunas, hermanos, vestigios de que lo están logrando, pero al final, hermanos, los resultados son desastrosos, ¿verdad? Y es lo que pasa si usted lee ya el capítulo 2, ahí empieza la desgracia, hermano, para este reino precisamente de Roboam, ¿verdad? Cuando es invadido por los egipcios y que su reino fue sometido al reino precisamente egipcio. Ahí se da el nombre Sisac, el rey, hermanos, que gobernaba en ese momento Egipto. Vemos también que Jeroboam, ¿verdad?, el que se llevó el reino de Israel, a las 10 tribus de Israel, la cual vino a ser conocida como el reino del norte. Eso es bien importante que usted maneje eso cuando se habla del reino del sur, es el reino de Judá, y el reino del norte es el reino de Israel, de las 10 tribus de Israel, cuyo primer rey fue precisamente Jeroboam, el cual también, hermano, pudo consolidar su reino. Pero miren cómo según él lo consolidó. Es que, hermano, las cosas de mal en peor, ¿verdad? No sé si es la palabra adecuada, qué terco es el corazón del hombre. Esto nos ayuda a conocernos a nosotros,
Porque muchas veces caemos en esta situación de querer forzar las cosas, de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras concupiscencias precisamente. Debemos de tener cuidado sobre eso, porque eso no nos va a llevar a ningún beneficio. Lea el verso ahí. Verso 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, hablando siempre de Roboam, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Amén. Ahí está esa pequeña narración, hermanos, de cómo, hermanos, Jeroboam pudo consolidar, entre comillas, su reino, el reino de Israel, el reino del norte. Quitó todos los sacerdotes fieles a Dios. Sacerdotes temerosos de la palabra de Dios. Los quitó. Y puso sacerdotes a su medida. Aquí se vuelve a hablar de los becerros. Y eso debemos de tener cuidado cuando se habla de los becerros. Acuérdense, hermanos, que cuando por primera vez Israel en el desierto se rebeló contra Jehová, fue cuando hicieron su becerro de oro, ¿se acuerdan? Lo que hicieron fue, hermanos, según ellos, la imagen del Dios invisible. Hicieron la imagen en un becerro y le dijeron a todo Israel: estos son los dioses que los liberaron de Egipto. Hagamos fiesta a Jehová, decían ellos. Es decir, hicieron a Dios, pretendieron hacer a Dios a su medida. Eso, hermanos, es muy común hasta el día de hoy. Todo el mundo aparentemente cree al Señor Jesucristo y todo el mundo es cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Que siguen y sirven a Cristo, ¿verdad? Todo el mundo, pero el problema está que han desfigurado la imagen de Cristo y todo lo han hecho a su medida, a su razonamiento, a sus deseos. Yo adoro a Cristo como yo quiero. Y obviamente ocupan la misma palabra de Dios, la tergiversan, la tuercen, hermanos, y la aplican de una manera errada para apoyarse, hermanos, que el Cristo de ellos es el mismo Cristo, el cual murió en la cruz de Calvario. Cuando se habla de los becerros, hermanos, se habla precisamente de un prototipo, según ellos, y según aquí Jeroboam, parecido o una copia del becerro, hermanos, en los tiempos de Moisés en el desierto, cuando levantaron el becerro de oro. Un becerro de oro que ahora ha sido levantado otra vez, hermanos, en la, ¿cómo decirle? En la errada decisión de los ministros de Dios en el campo, hermanos, del evangelio. La apostasía de hacerse el becerro de oro, un Dios, hermano, de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus necesidades, un Dios complaciente a ellos, que es lo que estamos viendo en esos días. Ese es el becerro de oro, precisamente. Aquí se ocupó imagen, en el caso de Moisés y ahora en el caso del pueblo de Israel. En conclusión, hermano, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? De que el pueblo de Israel y los sacerdotes que servían en todas las ciudades, incluyendo Israel, cuando llegaba el tiempo de hacer las fiestas, hermanos, del día de reposo, las fiestas de luna, las fiestas pues que Dios había ordenado, subían a Jerusalén. Y como Jerusalén estaba en el reino de Roboam, entonces Jeroboam comenzó a tener celos y a pensar, hermanos, que Roboam podía aprovechar
esas multitudes que llegaban a adorar al templo, a la ciudad de Jerusalén. Entonces, para evitar que Israel subiera a Jerusalén a adorar a Jehová, les hizo los becerros. Ustedes recordarán, por ejemplo, a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo: ustedes los judíos dicen que hay que adorar ahí en Jerusalén. Nuestros padres nos dijeron y nos enseñaron que podemos adorar aquí a Dios. Jesús no iba a entrar en una discusión ahí con ella, ¿verdad? Lo que sí le dijo es que la salvación viene ¿de dónde? ¿De dónde viene? Él lo especificó. Viene de Israel. Viene de los judíos, que es equivalente a Judá. Pero le dijo: mujer, que Dios andaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, y que había llegado la hora de tales adoradores. Así que ni en Jerusalén ni en este lugar, sino que Él busca en todas partes personas que realmente, igual que estos sacerdotes, busquen a Dios de corazón, es decir, sinceramente, que estén dispuestos a creerle a la palabra, que estén dispuestos a obedecer su palabra, que estén dispuestos a honrar a Dios, que estén dispuestos a creerle, y si le creen, entonces que actúen conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus deseos, caprichos y a las concupiscencias de su carne. Amén. Entonces tenemos Roboam por una parte y tenemos a Jeroboam pretendiendo consolidar. Por eso el primer reino que fue llevado, hermanos, esclavizado, y que fue por los sirios, fue precisamente el reino de Israel. Todavía el reino de Judá se mantuvo, pero el problema es que debido a los reyes que pecaban y que abandonaban precisamente a Dios, es que le llegó el momento en que fueron llevados también cautivos a Babilonia, ¿verdad? Entonces este es el cuadro que podemos tener aquí, hermanos, de dos reyes, uno consolidando con soberbia y el otro, hermano, mintiéndole a la gente, hermanos, y cayendo en la idolatría, porque no solamente a los becerros, sino que comenzó a darle gusto a la gente. Toda religión lleva a Dios, no que toda la religión lleva a Dios, todos hablan de Dios y está en base no a lo que Dios dice y cómo quiere que se le honre, sino en base al amor. Toda religión que ama, aunque sea su abuela, pero que ame, lleva a Dios. Eso es lo que se dice. Entonces esto comenzó a darle gusto al pueblo, porque el pueblo, hermanos, caían en la idolatría. Y les comenzó a construir, hermanos, los lugares altos. Y para los demonios. Aquí cuando habla de los demonios, habla de los ídolos que ellos edificaban. Por eso Pablo, hermanos, dice que los ídolos cuyo espíritu son demonios, y los que adoran a los ídolos adoran a los demonios, ¿verdad? En eso debe estar claro todo aquel que es idólatra, que pretendiendo adorar a Dios están adorando a los demonios. Entonces ahí vemos esos dos cuadros ahí, hermanos, y en medio de estos dos terribles cuadros, lo maravilloso, hermanos, de esta orden, hermanos, de sacerdotes temerosos de Dios. Verso 16: tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel,
y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá. Confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Es decir, hermano, que esta gente que de corazón buscaba a Dios se pudieron mantener. El problema era que tanto del lado del reino de Jeroboam como del reino de Roboam comenzaron a contaminar. Acuérdense de la observación que hace el apóstol Pablo cuando se despide de las iglesias en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde él les habló claramente y dice que en el Espíritu, que después de su partida, primero iban a entrar gente que van a hablar cosas perversas, pero que también de en medio de ellos se iban a levantar, hermanos, personas que no iban a tener piedad, misericordia de la grey. Unos entraban y otros iban a salir de ahí. Está hablando pues que comenzaron a contaminar. Y eso le ha pasado a la iglesia evangélica. ¿Desde cuándo ya se llevan como 2 décadas ya de esa contaminación continua? Porque no cesan de estar contaminando. Y un pueblo que debiera estar como una antorcha, velando a través de la palabra. Y que debiera estar, hermanos, su corazón firme de honrar a Dios, se abren para ser contaminados, porque se dejan ir por la concupiscencia, ¿verdad? Y por las ofertas. Ahora se busca dónde sentirse bien. No me siento bien aquí, tengo opciones de ir a otro lugar. Pregunten al discipulado si se sentían bien, o sea, confort, si se sentían cómodos con el Señor Jesucristo. A cada rato ellos, hermanos, le decían al Señor Jesucristo sobre el peligro, seguirlo a Él. Y Jesús se los habló claramente también que era peligroso seguirle. Es decir, no estaban cómodos. Ni la iglesia estuvo cómodo. Y el día que fueron contaminados, que cuando las iglesias tuvieron paz, empezaron, hermanos, las apostasías. Allá vemos a los corintios, hermanos, en una división grandísima. Uno diciendo que eran de Apolo, otro diciendo que eran no sé de quién, otros de Cefas y otros de Pablo. Pablo habla de ciertas apostasías cuando le habla a las iglesias de líderes que de ahí mismo se levantaron. No solo los que entraban, que al principio eran judíos, que querían, hermanos, precisamente que se circuncidaran los de la fe. Pero después comenzó a aflorar otras creencias dentro precisamente. Ya cuando vemos las 7 iglesias del Apocalipsis, vamos a ver la contaminación ahí. Totalmente. Hasta terminar con una de ellas completamente abandonada, entregada a la apostasía. La iglesia de Apocalipsis, la última, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Búsquenlo ahí. Capítulo 3, la última iglesia de Apocalipsis. ¿Cómo? La Odisea, no, la última iglesia. La última iglesia. Odisea. Ya me la puso, hermana. Ya me la puso difícil. Yo les entendí otra cosa. ¿Ya? La Odisea, el mensaje a la Odisea. Amén.
Yo le escuchaba otro nombre. Una iglesia totalmente entregada, que sacaron a Jesucristo completamente de sus corazones. Y por eso él hacía el llamado: he aquí toco y llamo a la puerta. Si alguno me deja entrar, yo cenaré con él, él cenará conmigo. Lo habían sacado completamente, y eso es lo que están haciendo ahora. Cuidado, queridos hermanos. Amén. Tras aquellos acudieron también, dice verso 16, todas las tribus de Israel, de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de su padre. Así fortalecieron el reino de Judá. Más abajo dice: por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 3 años. En el libro de los Jueces pasaba lo mismo. Ellos abandonaban el consejo de Dios, le daban la espalda a Dios, y cuando eran invadidos, hermanos, y sometidos, clamaban a Jehová. Y el Señor les levantaba un libertador que venía a ser juez de ellos. Y mientras vivía este libertador, andaban en los caminos de Dios. Muriendo este juez o libertador, se volvían otra vez para atrás. Increíble la dureza del corazón del hombre. ¿Sabe por qué usted hasta el día de hoy ha permanecido de pie delante de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Me puede dar su respuesta? ¿Ah? ¿Por qué? Es que no hay otra explicación. Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no abuse de ella. No te esté tentando a Dios. Y pretendiendo tentar a Dios, usted está atentando contra su propia vida espiritual. Aquí tenemos, hermanos, claramente, habrá siempre estabilidad, habrá prosperidad, hermanos, cuando se busca a Dios de corazón. Y buscar a Dios de corazón es creerle, y si le creemos, vamos a obedecer. Si no le creemos, entonces vamos a andar así como anda, que hacen lo que quieren. Una media entrega, porque entregarse totalmente suena como a fanatismo. Entonces el sabio y la sabia razona y dice, entregarse mucho como que se vuelve uno fanático, no lee las escrituras, y si las lee le vale jocote lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por los que leen, pues, pero manifiestan lo mismo. Queridos hermanos, Dios se dio todo. Él nos entregó a nosotros a media. Se dio todo. El Padre nos dio todo, lo mejor de Él, su propio Hijo. ¿Y nosotros? Nosotros necesitamos corresponderle al amor de Él, hermano. Es lo que Dios espera de nosotros, no lo impone. Es lo que espera de nosotros, que le correspondamos de la misma forma. Miren, cuando se habla del matrimonio, dice: el marido ame a su esposa como Cristo amó y se entregó por ella. Y hablando de ese misterio, dice Pablo más abajo, que se refería en sí, no al matrimonio, sino a la iglesia. Grande este misterio, mas yo lo digo por la iglesia. Ahí tenemos el parámetro. Él se entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos lo dio, está escrito. En esto se mostró el amor de Dios, en esto, en que Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está escrito, hermano. El amor de Dios, entregándose
por nosotros. Y nosotros ahí pensándola, si nos entregamos o no nos entregamos, o ya definimos nuestra vida religiosa, ¿verdad? Una media entrega y otra una entrega paupérrima, ¿verdad? Que a cada rato están subiendo, están bajando, están subiendo, están bajando. Se salen del camino, vuelven al camino. Y así ya, hermano, ya es una rutina la que hacen. De repente se va a ella que no va a poder regresar, como muchos que ya no pudieron regresar. Cuidado, termina siendo mutilado completamente como muchos. Siempre lo he dicho desde hace tiempo. Conozco personas que fueron mutiladas completamente. A veces yo les miro que hacen el esfuerzo como el que se está ahogando y apenas como que asoma la nariz y para abajo otra vez. O como el arbolito que sale y sale solo el tallo y de repente una hojita. ¡Wow! Pero viene el otro, se lo quita. Puede ser un sopilote, puede ser un pájaro que mira la hojita y quedó otra vez solo el tallo. A veces yo miro que intentan, quieren, pero como les gusta andar con el sopilote, como les gusta andar precisamente con las fieras, no pueden. Aparecen de repente. Yo me alegro verlos y le digo: Señor Jesús, ayúdales, que se consoliden, que se llenen. Los miro como el tallo y les miro que andan la hojita ahí, la hojita, les miro la hojita. Señor, guárdalo, que no llegue el sopilote a quitarse. Pero ellos mismos lo buscan, de aquí salen y se van por el sopilote. Es que ellos claman, nada más que claman al revés, ¿va? Porque dice el libro de Salmos: como el ciervo brama por las aguas, así clamo yo a Jehová, ¿verdad? Pero estos claman perderse, estos claman no levantarse, estos hermanos claman por vivir en la miseria espiritual. La clave nos lo dan esta orden sacerdotal de los levitas. Buscaban a Dios de corazón. Y miren, de todos los lugares de Israel. ¿Sabe qué significa eso? De lugares remotos, hermano. ¿Cuántos días se tardaban para llegar a Jerusalén? Una semana tal vez. Pero lo hacían. Lo hacían. Y no importa llegar agotado. Y no importa, hermano, todos los obstáculos. Porque pudieran haber sido detenidos por las tropas de Jeroboam y después por las tropas de, ¿cómo se llama el otro? Roboam, ¿verdad? Si no lo agarraba Jeroboam, lo agarraba Roboam, ¿verdad? Pero como de corazón buscaban, hermano, ¿por dónde se iban? Por el desierto, otros por los montes, hasta llegar a Jerusalén, a adorar y a servir a Dios, porque lo hacían de corazón. Y esa es la clave. Ame a Dios como Él nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. Ahí está la clave. Por 3 años, a los 3 años, hermanos, los 2 reyes contaminando. Por allá se quedaba como un tizón, dice la Escritura, que tenía una luz. Solo, ustedes saben, los tizones se van apagando y queda una lucecita ahí, y que alguien llegara ahí para que por ahí se le dice a uno de los profetas: este dice tizón arrebatado del fuego, ¿verdad? Si usted es un tizón que está a punto ya y queda todo negro y chamuscado,
Pida a Dios que le toque para que se vuelva a avivar esa llama en usted. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Quiera Dios, queridos hermanos, que tomemos el consejo de Dios. Hay que luchar para vencer